Buenas tardes, queridos alumnos. Bueno, vamos con la clase de la unidad 12, que es la historia del pensamiento político latinoamericano. Y vamos a ver esto desde una visión totalmente diferente a que se ve en otras cátedras y en otras universidades. Vamos a ver lo que es el derecho político desde nuestra visión latinoamericana. Ya sabemos que el derecho político trata sobre el estudio de la organización de la comunidad, cuál es el fin de la misma y cuáles son los modos de estructurar y hacer funcionar la comunidad. En general, nuestra organización político-jurídica lo ha sido basada en instituciones de un pensamiento ajeno, eurocéntrico, para resolver sus propios problemas. Tanto en épocas de la colonia se impusieron todas las instituciones y las normas de España a los territorios latinoamericanos y posteriormente, cuando luego de las tres revoluciones burguesas, comenzó a implantarse el pensamiento de las naciones burguesas, la primera revolución de 1688 en Inglaterra, la segunda revolución burguesa es en Estados Unidos, 1776, y la tercera revolución burguesa es en Francia en 1789. Se utilizaron instituciones que no eran nuestras, sino que eran ajenas, con pensamiento distinto y para resolver problemas distintos. ¿Cómo se dio para poder entender esto, tenemos que ver cómo se dio la integración de América Latina a la globalización capitalista europea? ¿Cómo llegaron esas instituciones aquí, a nuestros territorios latinoamericanos? Fueron de dos maneras. Por un lado, a modo de apropiación y masacre, esto es a través de la guerra, la ocupación de territorios, una conquista guerrera, una ocupación de territorios por España, Portugal, también Inglaterra en el norte, y hubo otra forma de ocupación que la utilizó Inglaterra posteriormente a las invasiones inglesas. Al fracasar las invasiones inglesas, consideraron que era mejor realmente tomar el poder económico, político, a través de el comercio, las comunicaciones, la tecnología, que no era propia de nuestros países, en los que se dividió todos los virreinatos del Río de la Plata, en que se dividió la colonia, en general, desde el sur de Río Bravo hasta Tierra del Fuego. Se utilizaron instituciones que, por un lado, eran españolas y portuguesas, y posteriormente se utilizaron todo lo referente al comercio, al libre comercio, las comunicaciones, la tecnología, venidas de Europa. Ellos eran son el taller del mundo, nosotros somos el granero del mundo. O sea, estamos para darle alimentos y comida a estas naciones centrales, somos naciones periféricas. Entonces, también hubo una apropiación cultural. ¿Cómo se llegó a esta colonización? Se llegó también de manera intelectual, jurídicamente, a través de pensadores como Descartes, Kant, Hegel y Kelsen. Ellos escribieron libros sobre estos temas jurídicos, donde expresaron cuál era la situación también de Latinoamérica. Los valores culturales que expresaron los europeos fueron fundamentalmente valores basados en primer momento en el cristianismo. Los españoles traían como bandera la implantación de la religión católica cristiana, y posteriormente los ingleses, los franceses, traían como bandera de sus valores el progreso y la civilización. Aquí también tuvo que ver
algo muy importante, que es el rol de las clases dominantes de la oligarquía local. Estas clases dominantes, tanto antes como ahora, pensaban justamente en sus propios intereses y estaban decididos a unirse a Europa. ¿Qué sería necesario para lograr la independencia política, económica, social y cultural, para tener nuestras propias instituciones, para resolver nuestros propios problemas con las instituciones creadas por nosotros mismos, con las normas, con las leyes, con la jurisprudencia que no sea ajena? Tenemos la jurisprudencia que se aplica en toda Latinoamérica y especialmente en Argentina es la jurisprudencia de Estados Unidos. Ustedes, alumnos, deben haber estudiado el caso Marbury versus Madison, tiene que ver con Estados Unidos, Brown contra Maryland, son casos basales, básicos de jurisprudencia, que son utilizados y han sido utilizados a partir de las decisiones que se tomaron en la Argentina, que se consideró, a diferencia de lo que decía Alberdi, tener como base la jurisprudencia de Estados Unidos. Alberti decía, no, es preciso conquistar un pensamiento propio para llegar a la nacionalidad. No hay nacionalidad sin pensamiento propio. Para lograr una independencia política, económica, social y cultural, necesitamos de ese pensamiento. ¿Qué pasó mientras tanto en Latinoamérica luego de la colonización y las guerras de la independencia? Se formaron distintos estados, no se logró configurar un solo estado en todos los virreinatos de Latinoamérica, en que se dividía Latinoamérica en la colonización española. Esto no fue casual, realmente se buscó esta división interna. Se formaron estos estados y hubo, como para lograr esta independencia política fundamentalmente de España, medio siglo de guerras civiles. Y el objetivo era separarse de la España retrógrada y caer en manos de otra colonización, que fue la colonización de las naciones burguesas, que eran la punta de europea en esos momentos, Inglaterra fundamentalmente, Francia en lo cultural. También estuvieron por acá y todavía están los holandeses que tienen colonias en Latinoamérica. ¿Qué pasó en ese tiempo? Y pasó que hubo luchas sangrientas, enfrentamientos entre los mismos integrantes de estos territorios, entre aquellos que pretendían un Estado centralizado, una economía librecambista, una economía abierta a Europa, como hemos escuchado últimamente, y siendo nosotros los proveedores de la materia prima, fundamentalmente carne y cuestiones agrarias. Estos eran los unitarios, que todavía están. Y por el otro lado, los federales, lo que pretendían la protección del mercado interno y el desarrollo industrial. Esto ha sido una lucha en que se ha dado en Latinoamérica durante siglos, desde que nos independizamos políticamente de Europa. Entonces, el resultado final, como hemos visto, favoreció a las clases, al centralismo, a las clases oligárquicas que dominaban los distintos territorios, que vivían justamente al lado de los puertos, y justamente eso llevó a aplicar la doctrina del libre cambio y la fragmentación y el disenso en la creación de distintos países latinoamericanos. Lo que era uno quedó en varios, dividido y fraccionado. No todos pensaban igual, y esto también es lo que vamos a ver aquí en esta materia. No todos tenían las mismas ideas y no todos
tenían, y hay muchos que tienen, pensamientos distintos, pensamiento propio, y también instituciones que resuelvan nuestros propios problemas. Entonces, se llegó a una visión eurocéntrica de la realidad latinoamericana. Y como consecuencia, pensamos a partir de categorías e intereses europeos. ¿Qué es el eurocentrismo? Es una cosmovisión, una forma de entender la realidad que coloca a Europa como centro o protagonista de la historia y la civilización humana. Nos hacen ver, nos hacen creer que el centro de la historia, el comienzo y el fin, es Europa. Y justamente para esta situación idearon una teoría. Esta es la teoría que nosotros denominamos la teoría de las edades. Tenemos que reconocer que el gran acierto del pensamiento europeo fue identificar a la razón, al progreso con la civilización y la filosofía con Europa. Esto es con el primer mundo. Lo hemos escuchado normalmente hablar del primer mundo. Ahora estamos en el primer mundo totalmente endeudados. No pensamos como latinoamericanos, ese es nuestro gran problema, sino como europeos y conforme a sus propios intereses. La teoría que sirvió como elemento de dominación fue la teoría de las edades, que es el fundamento del eurocentrismo. Fundamento de que aquí tengamos instituciones, normas y reglas que se originaron en Europa, y estas instituciones eran para resolver otros problemas, los problemas de la monarquía absoluta. Aquí no existía monarquía absoluta. Acá teníamos otros graves problemas que no pudieron ser resueltos y todavía existen porque se aplicaron instituciones que no son propias, que fueron creadas para resolver otros problemas. Entonces, la teoría de las edades, ¿qué nos dice? La teoría de las edades nos dice que es decir, la historia, que es la forma más común de hacer política y de naturalizar la realidad, y justamente hemos naturalizado esta teoría de las edades. Y creemos que existe una edad antigua como antecedente. En esa edad antigua está Grecia y Roma. Es el fundamento de la civilización. Y esto no es así. Una edad media oscura que sirve como preparación para Europa. Toda la historia se da en Europa. No aparecemos en la historia. La edad moderna es la conquista del mundo por los europeos. Es por eso, estimados alumnos, que necesitamos una nueva forma de ver la historia. Esta teoría de las edades, que conocemos todo y realmente la hemos naturalizado. ¿Quién no piensa que la antigüedad es Grecia y Roma? ¿Quién no piensa que la Edad Media es una edad oscura? Esto es totalmente, no sirve para el resto de la humanidad, ni tampoco para América. Sirve para Europa. Es una historia creada por los propios europeos. ¿Dónde fue creada esta historia? ¿Dónde fue inventada esta historia? Fue inventada en la Universidad de Berlín. El primero que escribe sobre la historia del mundo, en 1818, fue Hegel. Él escribe sobre la historia del mundo y él comienza el desarrollo de esta teoría de las edades, que es una división pseudocientífica de la historia. Allí, en la Universidad de Berlín, es creada por Alexander von Humboldt, una persona que estuvo por acá, que recorrió toda Latinoamérica y vio las riquezas y la potencialidad de nuestros territorios. Se crea un nuevo tipo de universidad donde los profesores investigan, como lo hacemos en esta cátedra. Podemos hablar de estas cosas porque hemos investigado y no solamente teorizado en base a pensamiento ajeno. La base de este pensamiento, de lo que estamos hablando,
está en el pensamiento de dos filósofos mendocinos, que es Arturo Roy y Enrique Dussel. Es entonces que necesitamos otra historia, una nueva manera de ver la historia. Es una necesidad de una historia mundial que incluya a Latinoamérica. La historia mundial no incluye a Latinoamérica, porque nosotros estamos viendo una historia que nos excluye. Entonces, ¿quién no estudió la historia con este organigrama? Cuando para Europa, como dijimos, la antigüedad ubica a griegos y romanos, y anteriormente tenemos una infancia de la historia, que es China y Egipto. La antigüedad, entonces, la India y la China. Pero como preparatorio de Grecia y Roma. Y esto no es así. Ya vimos que en Berlín se refundó la Universidad Europea y se crea una visión eurocéntrica de la historia. La historia comienza y termina en Europa. Latinoamérica queda fuera de esa historia y Europa se erige en el centro y fin de la historia. Este es un modelo que en base a las conquistas europeas es un modelo adoptado a escala mundial. Y esto le viene muy bien a Estados Unidos porque es la realización del modelo europeo, del modelo de autores como Locke, Montesquieu, Tocqueville. Locke, los norteamericanos se basaron en Locke para dar la primera constitución escrita, 1787, que sirvió de base a la constitución argentina de la Confederación. Nosotros, mientras tanto, quedamos en el sur, penando de eurocentrismo. Siempre fuimos colonia, pasamos de una colonia española más antigua y retrógrada a una colonia más moderna, la colonia de Inglaterra y de Estados Unidos. Las élites siempre admiraron la cultura europea y la cultura de Estados Unidos. Esto es lo que se enseña en las escuelas y universidades. No sabemos nada de Latinoamérica. No tenemos conocimiento de lo que pasó en Latinoamérica ni en el resto del mundo. ¿Qué pasó en los siglos IV al XIV en el mundo? Solo vemos, y lo vemos mal, la historia argentina. Es entonces que necesitamos una nueva historia. Y esta nueva historia es la que traemos justamente para ustedes, y es el pensamiento, ya hemos dicho, de estos dos grandes autores latinoamericanos. Y qué más orgullo que son mendocinos, Dussel y Roy. La modernidad europea, como vemos, es la deformación política e ideológica de la historia. No sabemos nada de Brasil, no sabemos nada de México, de Colombia, Venezuela, Perú, Paraguay. ¿Qué conocemos de Chile? Por favor, eso es lo que tendríamos que... ¿Dónde vivimos? Parece que vivimos en un planeta externo. No, estamos en Latinoamérica y no conocemos de Latinoamérica. No sabemos que en Brasil, durante el imperio de Pedro I, se emancipó de Portugal en 1821 y recién se declara la República de Brasil en 1889. En ese tiempo, Brasil se extendió por el Amazonas como tierra de nadie. Ellos crecieron, nosotros nos disminuimos. Ellos se expandieron y nosotros los argentinos disminuimos de Uruguay, Paraguay, Alto Perú, donde estaban las riquezas de Sudamérica. ¿Qué pasó? Bueno, eso es lo que estamos averiguando. Esto nos permitirá, esta nueva historia,
nos permitirá descubrir cómo surgen verdaderamente las instituciones políticas sociales en todo el mundo, no solo en Grecia y en Roma. Es una nueva visión jurídico-política. Y Grecia, lejos de ser la cuna blanca y aria, fue una civilización profundamente influenciada por los egipcios y los fenicios. El propio nombre de Europa es el de una princesa fenicia, que fue raptada, dice la mitología, de los fenicios por Zeus. El centro de la humanidad era el Mediterráneo, y ese centro lo ocupaban los egipcios, y los fenicios. Los griegos aparecen como consecuencia de la expansión de estas culturas en el Mediterráneo oriental. La mitad del vocabulario griego es egipcio y fenicio. El génesis de los griegos está relacionado directamente con la expansión de los egipcios en el Mediterráneo oriental. Por eso, que para poder entender qué ocurrió en Latinoamérica, necesitamos de un diálogo entre civilizaciones, culturas y pueblos, basadas en el mutuo comprensión y respeto, no que nos vengan a decir qué tenemos o no qué hacer, qué instituciones aplicar, qué normas aplicar. De hecho, ya lo han hecho, lo hacen. La deuda contraída nuevamente va a ser juzgada por juzgados norteamericanos, no por nuestros jueces. ¿Es eso independencia? Por favor. ¿Dónde completaron sus estudios los grandes pensadores griegos? Y lo completaron en Egipto. Solón, 683-592 de Cristo, Pitágoras, Heródoto de Halicarnaso, Platón, escritor de las leyes. Para ellos y en sus propios libros, Egipto es el modelo educativo. La filosofía es eurocéntrica, pero también lo es el derecho, porque lo primero que estudiamos en nuestras universidades es el derecho romano. ¿Por qué no estudiamos el derecho chino? ¿Por qué no estudiamos el derecho islámico? En otras universidades, me han pedido las autoridades, y lo hemos hecho con los alumnos, estudiar el derecho chino. Cuando China se abre al mundo, fue necesario hacer una gran reforma del derecho en la China. Y ahí cuando estudiamos la cultura y la historia de China para saber quiénes eran, con quién vamos a tratar, con personas que han tenido una influencia infinita en el mundo, hasta las guerras del opio, donde toda Europa se unió contra China para dominarla y para establecer sus colonias. Hong Kong era justamente un enclave inglés que fue producto de las guerras del opio. Estas guerras eran debidas a que los ingleses comerciaban el opio en China, tenían grandes ganancias, y los chinos tenían graves problemas con su propia aristocracia que fumaba opio. Y esto hacía que no estuvieran en condiciones de gobernar la nación. El emperador chino le pidió a la reina de Inglaterra, Victoria, que dejara de venderle opio, que ellos le iban a vender y le iban a dar los secretos de la cerámica y otras cuestiones que eran propios de la seda, que eran propios de la China. Lo que le contestaron es que no era así, que ellos iban a imponer lo que ellos querían porque la mayor ganancia que tenía Inglaterra era en la venta del opio.
Si queremos generar un ámbito intercultural donde podamos hablar de igual a igual, ¿por qué no empezar entonces por China o por los países islámicos? Cuando hice mi doctorado, una de las materias que estudié fue el derecho bancario en el Islam. Es increíble la diferencia con el derecho bancario que tenemos acá en, en Latinoamérica y en Occidente. Allí, cuando se le presta dinero a una persona, esa persona tiene que invertir el dinero en cuestiones que sean favorables a la comunidad y se lo va siguiendo, se le hace un seguimiento en qué invierte el dinero y se le va dando en la medida que esa inversión se va realizando. Aquí lo primero que hace una persona es recibir el dinero, comprar dólares y fugarlos al exterior. Eso no es un modelo que sea propio de nuestra nación. Es un modelo eurocéntrico. Eh, en Latinoamérica también tenemos ejemplos que se han ido dando en estos tiempos, no sé si volverá atrás, porque ha habido una revolución en Bolivia que ha hecho caer el gobierno legítimamente constituido de Evo Morales. El ciudadano boliviano puede ser juzgado por otro derecho que no sea el derecho romano. Hay dos derechos. Hoy es constitucional en Bolivia ser juzgado por el derecho romano napoleónico, pero como el 70% de los bolivianos son aymara o quechua, pueden pedir ser juzgados en lengua aymara o quechua, en el derecho indígena. Hoy es constitucional en Bolivia poder ser juzgado por un derecho completamente distinto al europeo. Entonces, para poder comprender la política, para poder comprender las instituciones desde nuestra propia realidad, desde nuestro propio pensamiento latinoamericano, que nos permita empezar un diálogo con otras culturas, debemos limpiar nuestras cabezas, pero como actuar como argentinos, como latinoamericanos, para saber y entender lo que realmente aquí pasó. Somos herederos de lo que aquí pasó. Somos herederos de grandes culturas originarias, como la cultura azteca, maya, las culturas inca, la cultura inca, o aunque muchos tengamos antepasados europeos, somos herederos de las grandes culturas americanas. Es una decisión de voluntad. O somos herederos de las culturas originarias, aunque seamos blancos o no, pero si queremos ser americanos, es cuestión de tomar la decisión que proviene de nuestra propia voluntad. O somos sudamericanos, parte integrante de estas tierras, de sus valles, de sus cielos, de sus mares, sus cordilleras, o venimos con Colón en sus carabelas y nos sentimos europeos. Este es un problema, como se estudia en la cátedra, de modelo mental, no es racial. O soy descendiente de los originarios y no de Hernán Cortés, el conquistador. Entonces, es un problema mental, es una decisión de voluntad que nosotros tenemos que hacer. Es por eso que esta nueva visión de la historia comienza donde comienza, o se cree que comienza, yo creo que más antiguo, la humanidad. De hecho, los descubrimientos lo van dando. El inicio de las instituciones políticas, una primera etapa. Tenemos que saber que las primeras grandes culturas surgen en la Mesopotamia y Turquía, hace 7000 años, donde surgen los primeros sistemas jurídicos, 4000 años antes de Cristo. Allí, en Sumeria, se dieron las grandes confederaciones de ciudades y comenzaron a surgir los grandes códigos de derecho. Es notable que Estados Unidos llevó la guerra a Irak, donde pensamos que nació la humanidad.
destruyen Irak, saquean su museo, se llevan las tablillas que explicaban la historia de la humanidad. En Bagdad estuvo el MIT del siglo IX. Ahí se descubrió la tabla de matemáticas modernas, los números arábigos, álgebra. Era uno de los grandes matemáticos que vivía en Bagdad. Ahí aparece el código de Hammurabi. El código de Hammurabi era un gobernante de esa ciudad, un rey de la Mesopotamia, creó este código en el año 1760 a.C. Aplicó la ley del talión. En estas columnas que se colocaban en el centro de las distintas ciudades, las plazas importantes de las ciudades, se explicaba sobre precios, salarios, responsabilidad profesional, justicia por tribunales y apelación ante el rey, penas basadas en el principio de la reciprocidad. Es por eso que en estas columnas de diorita, muy difíciles de escribir y también de borrar, decía Hammurabi hace siglos: he hecho justicia con la viuda, con el huérfano y con el extranjero. Totalmente distinto, contrario a las acciones de Estados Unidos con México, que crean una barrera que impide el paso de los mexicanos que quieran ir o volver a Estados Unidos. Ahí no, la visión era totalmente distinta. Contraria a los gobiernos neoliberales que favorecen intereses de grandes grupos económicos. También en Suiza, la cuna de la igualdad, nos dicen, hizo un plebiscito que negó los derechos sociales de los extranjeros en Suiza. ¿Cuántas cosas desconocemos? Deberían leer el código de Hammurabi, que agrega: he hecho justicia con el extranjero, pero también con el pobre. Aquí pensamos, hay que quitarle todos los derechos. El segundo gran centro cultural fue en Egipto, hace 5000 años antes de Cristo. Fue la madre de la cultura griega. Fue la madre de la cultura israelita. Estuvieron 400 años, pidieron ir porque morían de hambre, pidieron entrar a Egipto y allí estuvieron. Egipto es madre de la cultura israelita, griega y romana. Se sabe que Atenas era una colonia de Memphis. Se considera que la filosofía, nos dice Dussel, no nació en Atenas. El primer gran filósofo de los 7 sabios, el primer gran filósofo griego, fue Tales de Mileto, originario de una familia fenicia, que había medido, qué casualidad, las pirámides de Egipto y tenía la Osa Mayor como referencia de los navegantes egipcios. Es decir, el primer filósofo griego no era griego, pues tenía sus raíces en Egipto. La resurrección, que es propia de la religión cristiana, tuvo su origen y de otras religiones en la cultura bantú en Egipto, que era los bantúes eran africanos, negros, que dominaron el imperio egipto durante algún tiempo. De allí, de los egipcios, pasó a Palestina y de ahí pasó a cristianos e islámicos. Esto es, Egipto fue la madre de las culturas. Esta cultura es distinta a la de los griegos y esto es muy importante entenderlo, porque para Platón y para la iglesia cristiana, el cuerpo es el principio del mal. Entonces, ¿para qué darle de comer a un hambriento? ¿Para qué darle trabajo? Si no tiene sentido esto en la cultura occidental. De ahí surge toda una política con los más necesitados que no tiene Europa. De esta visión, entonces, surge esta nueva forma de entender la realidad.
El tercer centro cultural fue la India, 2500 antes de Cristo. La India antigua no estaba unificada como hoy, se unificó en base a la colonización inglesa, que unificó toda la península con otros países como Pakistán. Eran diferentes reinos que se aliaban o hacían la guerra entre sí. Las ciudades costeras eran ciudades-estado y practicaban el comercio a gran escala. Socialmente se regían por un sistema de castas y, llegaron los arios desde el norte y establecieron este rígido sistema social para poder dominar a la población nativa. En la época de los Vedas, hacia el 1400 a.C., la sociedad se dividía en sacerdotes, guerreros y agricultores y pastores. No había esclavos. Los sacerdotes se adueñaron del poder y las principales castas eran los brahmanes, los sacerdotes, y los chátrias, que eran los guerreros. Aquí tenemos el monumento de Taj Mahal, que fue construido por los musulmanes hacia el 1631 en Agra, construido por Mustaq Mahal de la dinastía mongol, que eran musulmanes, habían adquirido la identidad musulmana. La China, 1000 años antes de Cristo. Estas son las civilizaciones anteriores en mucho a la europea. En un estudio hecho por un teniente comandante de la Marina inglesa, Gavin Menzies, demuestra que China se adelantó a Europa desde un punto de vista político, tecnológico y científico. Siglos se adelantó a Europa. Tenemos que hacer referencia al gran comandante Shen He, 1369-1431, con 600 barcos, partió de Nankín, cerca de Pekín. Se sabe la fecha exacta, el 5 de marzo de 1421, con 30.000 miembros en misión comercial y geográfica. Recorrieron y cartografiaron los 4 océanos con instrumentos de medición de latitud y longitud que no existían, no se conocían en Europa. Llevaban grandes embarcaciones, inmensas embarcaciones de alimento. Los barcos chinos de la antigüedad tenían 135 metros de eslora, o sea, de largo, y 50 de manga, o sea, de ancho. 4 cubiertas, triplicaban en tamaño en las carabelas, ahí lo podemos ver. Ahí viajaron navegantes, exploradores, doctores, marineros, sabios chinos y por supuesto soldados. Las carabelas de Colón, la mayor era la Santa María, que medía 20 metros de largo y 7,3 metros de ancho. Ellos cultivaban los vegetales en los propios barcos para evitar el escorbuto y otras enfermedades producto de no comer vegetales. El gobierno de la antigua China se basaba en una burocracia eficiente de mandarines que estuvieron en las dinastías Han, Song, Ming, Manchu. Fue la última dinastía china en 1911, derrotado por todos los europeos unidos, coligados. El emperador Qin Shi Huang, Qin, 221 a.C., unificó China, unificó normativamente el imperio a través de normas, estableció las pesas y medidas y el sistema de escritura. Nada de esto se conocía en Europa. Los reyes europeos, los reyes de la Edad Media europea como Carlomagno, esto lo he visto en libros de historia, lo único que sabían hacer era hacer una cruz para que los monjes que lo acompañaban, que eran los únicos que sabían leer y escribir, escribieran su nombre sobre la cruz. Tenían idea, no tenían libros, eran sociedades que realmente distaban mucho de tener algún conocimiento. Este emperador Qin continuó la edificación de la muralla china
y lo que sí existía era una ausencia de movilidad social por el asentamiento de una clase ilustrada sobre un rígido sistema de exámenes. Crearon el papel moneda y las letras de cambio, cosa que no existía, no se pensaba que esto existía en Europa. Cuando va Marco Polo y ve que las personas intervienen, creían que era, es decir, en vez de dar bienes de uso, intercambiaban papeles que él creyó que eran papiros. Y esto fue 5 siglos después de que se hubiese creado el papel en China. Existían los sistemas de granero para proteger a la población en caso de grandes hambrunas o malas cosechas, la protección de los pequeños agricultores. Vamos a dar una lista de las culturas antiguas para ver dónde está ubicada Europa, que se dice el centro y el fin de la humanidad. La humanidad comienza, la humanidad conocida, comienza en la Mesopotamia, donde está Irak, Irán, 7.000 a 6.000 años antes de Cristo. Sigue en Egipto, 5.000 años antes de Cristo. Aparece aquí la ciudad sagrada de Caral en Perú, 3.000 años antes de Cristo, que la podemos ver en esta foto. La India, 2.500 años antes de Cristo. Esta ciudad de Caral, igual todas las construcciones que hay en Latinoamérica, son muy parecidas a las sumerias. Se han encontrado hasta distintos elementos de las culturas muy parecidos unos a otros. Tiahuanaco, los europeos hablan de 1580 años antes de Cristo a 1000 años después de Cristo. Para el profesor Artur Pornacki y Roel Burler, que fueron alemanes, un polaco el primero, alemán el otro, Artur Pornacki fue director del Museo de Antropología de Bolivia. La antigüedad de Tiahuanaco es mucho mayor, 15.000 años. Él midió esa antigüedad a través de sistemas que se utilizaron después. 15.000 años antes de Cristo. Los olmecas se dicen que son 1.500 años antes de Cristo a 100 años antes de Cristo. Los chinos 1.000 años antes de Cristo hasta 1.800 después de Cristo. La primera Olimpiada griega fue en el 776 a.C. Roma, la monarquía romana, aparece en el 753 al 509 a.C. Los mayas en el 300 a.C. y los aztecas e incas 300 después de Cristo. Como vemos, no es el comienzo ni el fin de la humanidad Europa. La segunda etapa, entonces la primera etapa vimos de las grandes ciudades, de las ciudades que comienzan en Sumeria y también en América. Los grandes imperios, los pueblos del caballo. La segunda etapa para nosotros es la gran expansión de los pueblos, ya en el continente asiático al afro-mediterráneo. Los que se expanden, la gran expansión de estos pueblos asiáticos afro-mediterráneos, se da a través del dominio del caballo. Domesticaron el caballo en el Gobi, en el desierto del Gobi, y crearon el hierro. El Gobi es un inmenso desierto que está en el centro del Asia. Y allí se domesticó el caballo hace aproximadamente 7.000 años. Este fue el único elemento de transporte y el más rápido hasta hace pocos 150 años, donde se probó con una locomotora a vapor en Estados Unidos a ver quién era más rápido. Y bueno, triunfó la máquina sobre el caballo. Pero durante 7.000 años el caballo fue fundamental para la civilización. De ahí se expandió a la China, a la India, llegó a medos y persas, los griegos y demás. Estos ya son los indoeuropeos, que usan el caballo, el hierro y no el bronce como usaban los egipcios. El uso del hierro permitió un arado más profundo que oxigena mejor la tierra
y produce cosechas más abundantes. Permitía dirigir el caballo con los arneses, ponerles herraduras para evitarse catar en las pezuñas y también dio origen a las armas de hierro. Son los indoeuropeos entre los persas, los griegos y los romanos. Es el origen de la lengua que hablamos actualmente, el origen del castellano, la lengua latina indoeuropea. Si los árabes hubiesen tomado París en el 730 después de Cristo, la batalla de Poitiers, donde una avanzada árabe fue derrotada por un reyezuelo francés, hablaríamos todos lengua semita, la árabe, y tendríamos la religión musulmana. Surge aparecen los grandes imperios, con el imperio del caballo, el imperio helenístico, Alejandro Magno, los romanos, la India y la China. Surge la configuración política actual de chinos, musulmanes y Europa. Esto es lo que hay en la actualidad, ya apareció en esa época. Y según Karl Jasper, un historiador europeo, es el eje de la historia. Amerindia y las culturas originarias de América están en otra etapa y van a confrontarse con Europa después. Y van a constituir la complejidad de nuestra cultura, que es intercultural, por lo que necesitamos un diálogo intercultural interno. Vamos ahora a la tercera etapa, que es la expansión de los pueblos semitas. Como ustedes ven, la etapa de las ciudades, 7000 años antes de Cristo. Grecia, Roma aparecen 700 años antes de Cristo. No hay mucho que argumentar para decir que no fueron el centro de la civilización. Durante 500 años, del 750 al 1250, Bagdad es el centro del mundo antiguo. Bagdad estaba la cultura musulmana. Miles de caravanas salían de China desde Bagdad. Iban a China, Bagdad, y llegaban a Bizancio. Se llegaba también a Egipto. Por el norte se iba al mar Caspio. Todo a través de la conexión de la ruta de la seda, el camino de la seda. Parece una gran hazaña de Marco Polo, que vivió hacia el 1300. Pero lo que hizo Marco Polo, que escribió un libro, El Milione, cuando estaba preso en Génova. Y allí, cuando le preguntaron si era verdad lo que decía sobre estas maravillas que vio en la China y en estos grandes imperios, dice, miren, yo he escrito lo mínimo que podía haber escrito, lo que he visto, lo que he vivido. Si hubiera escrito la verdad, nadie me creería. Esto que hizo Marco Polo era normal para los pueblos del Índico. El centro de la civilización, cuando Europa estaba perdida, era el Índico y no el Mediterráneo. Los chinos estaban adelantados a los europeos y descubrieron el papel moneda en el siglo VI, la imprenta en el VIII, las letras de cambio, el acero, mucho antes que los europeos. Recién los europeos tuvieron papel moneda hacia el 1898 en Suecia. Vimos que en Poitiers, por Carlos Martel, fueron detenidos los islámicos. Un gran pensador chino, Wang Zhongming, en el siglo XIII se preguntaba sobre cómo contener la inflación. Miren ustedes, en el siglo XIII existían estos problemas que tenemos. Wang Zhongming era del siglo XIII, de la época de Maquiavelo. La pregunta era más relevante que se hacía, era si producir la moneda en bronce o el papel, por motivos
de la inflación. Hobbes, el pensador del Leviatán, en la misma época, no tenía, o posterior, porque Hobbes fue del 1500 y pico, no tenía noción de estos temas en el siglo XVII, esto es, hacia el 1600. Cuando Hobbes hablaba sobre el ejército, pregunta, ¿dónde ponemos un ejército de 10.000 soldados en la Inglaterra de 1640? El mismo Wang Yanmin se preguntaba esto en el siglo XIII, hacia el 1200. ¿Dónde colocar 1.000.000 de soldados? Europa era subdesarrollada respecto de China y la India hacia el 1700. Los árabes iban de Marruecos al Medio Oriente, a lo que es hoy el norte de la India, que es Pakistán. Delhi era una capital musulmana, la gran mezquita roja que vimos de Delhi es una obra de alta ingeniería, que todavía existe en la antigüedad, al igual que Taj Mahal en Agra. Hacia el 1491, Europa estaba sitiada por los turcos otomanos y era un submundo de 70 millones de habitantes. Era una cultura secundaria, periférica, nunca centro. Los árabes eran una gran sociedad urbana mercantil, lejos de la Edad Media europea. Europa, Maimónides, por ejemplo, un gran filósofo español judío, teólogo, médico, astrólogo, que vivió en Córdoba, España, recorría todo el mundo árabe sin ningún problema. Él va de Fez, que era una ciudad de 400.000 habitantes, y luego va a Bagdad, y llegó a ser médico del califa de Bagdad, para luego volver al Cairo, que estaba en Egipto. ¿Quién podía hacer esto en la Edad Media Europea? Nadie. No era posible pasar de un territorio a otro. Estaban los ladrones, asaltantes en esta oscura Europa, pero no era una edad oscura de la historia mundial. Esto son creaciones ideológicas hechas por los europeos. La Edad Media no era oscura para la historia mundial. Entre los grandes sabios musulmanes está Avicena, fallecido en el 1037, que integró la sustancia del pensamiento aristotélico, mezclando el neoplatonismo con su propio sistema filosófico. En el siglo VIII se descubre Aristóteles por los árabes. Hay 5 siglos para que llegue nuevamente el pensamiento de Aristóteles a Europa. En el siglo XIII se redescubre el pensamiento aristotélico en Europa. Santo Tomás descubrió la lógica de Aristóteles 5 siglos después de los árabes, que lo estudiaban en las escuelas filosóficas fatimitas en Egipto. Bueno, pasamos a la cuarta etapa para finalizar. Esta cuarta etapa es la expansión de la pequeña Europa. Esa península en una esquina del Asia era la pequeña Europa. China tuvo una preponderancia mundial hasta el 1800, hasta la guerra justamente del opio, donde todos los europeos más Estados Unidos se unieron para derrotar a los chinos. Hubo 2 guerras del opio. Y allí se pusieron en la costa china distintos enclaves de las distintas naciones europeas y Estados Unidos que participó en esa guerra. Ya hablamos de Hong Kong, que actualmente ha pasado nuevamente a patrimonio chino. Giovanni Arrighi escribió el libro Adam Smith in Beijing. Compara China con Inglaterra del siglo XIX. Europa recién iguala la producción de acero de la China en el año
1850. Esto es importante porque la producción de acero es una de las medidas con que se viene el progreso de un país. John Hudson escribe un libro sobre la revolución industrial, la máquina a vapor, la máquina de hilar, el arado, son todos de origen chino, uno por uno. Europa aporta a Latinoamérica y al mundo un invento, es el colonialismo. Esta forma de implantar por medio de la fuerza sus ideas y sus pensamientos. Los chinos nunca tuvieron colonialismo. Eran tan fuertes que solo le bastaba el comercio, como sucede actualmente. Por eso los chinos seguramente van a superar a Estados Unidos. Los chinos comercian, los europeos invaden y roban el mundo colonial, tiran bombas, la bomba atómica, por ejemplo. Entre la mitad del siglo XVI al siglo XVII, los españoles nos robaron 20.000 toneladas de plata de Potosí y en Zacatecas, y una misma cantidad de toneladas de oro. Es por eso que la historia mundial, la verdadera historia mundial, esta historia que hemos visto, totalmente distinta a la europea, en una primera etapa aparecen las instituciones, que aparecen en las ciudades, aparecen en Sumeria 7.000 años antes de Cristo, en Egipto 5.000 años antes de Cristo, en Perú 3.000 años antes de Cristo, en la India. Y este es el momento de la aparición de América en la historia. La segunda etapa, haciendo un repaso para concluir, es la de los grandes imperios del caballo. La India con la invasión de los arios, que significaba nobles, que venían del norte hacia el 1500 a.C., medos y persas, 1500 a.C., que bajaron de la meseta de Irán. El imperio chino, 1000 a 220 a.C., Grecia y Roma recién aparece en el 700 a.C. La tercera etapa es la gran expansión de los pueblos semitas hacia el 750 después de Cristo, y la cuarta etapa, que es la etapa de la modernidad, aparece con la expansión de la pequeña Europa, con el descubrimiento y la conquista y el genocidio de América. Se considera que existían 90 millones de habitantes en los territorios americanos. A los 40 años de haber sido invadido, quedaba 30 millones. Con eso lo decimos todo. Bueno, estimados alumnos, terminamos la clase de hoy y seguiremos el viernes. Muchas gracias a todos y esto lo pueden levantar del aula virtual. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches.